Bienvenidos a Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva, el programa que pone el foco en el combate ciudadano contra la corrupción. Hoy en nuestro primer episodio exploraremos el papel fundamental de los periodistas en este desafío. Acompáñenos en esta travesía informativa. En este primer bloque descubriremos cómo los periodistas se han convertido en piezas claves en la lucha contra la corrupción. Con sus investigaciones y denuncias valientes, han logrado desentrañar redes de corrupción y poner en jaque a los poderosos. Gabriela González, periodista del diario ABC Color. Fátima Garay, periodista de investigación de Telefuturo. Perla Silguero, periodista especializada en temas judiciales. Desde su perspectiva como activista, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida democrática de una sociedad? Bueno, yo creo que es muy importante la participación ciudadana teniendo en cuenta que en nuestro día a día está vinculado con las decisiones políticas que asumen las autoridades. Entendemos, por ejemplo, que uno cada vez está dedicando más tiempo al trabajo para poder tener dinero, cumplir con todas sus obligaciones y bueno, darse sus gustos también. Y en el marco de esto también dedica mucho tiempo al traslado, entonces lo que es transporte. Uno de repente no es consciente en qué destina su dinero, qué tanto tiempo y trabajo le implica obtener. Con cada litro de leche, por ejemplo, que uno compra, está pagando impuestos. Y de repente como que uno no es consciente y no se involucra en qué se está destinando ese dinero que uno pagó en impuestos con ese litro de leche. Entonces es muy importante que la gente se involucre porque finalmente ese dinero que es fruto de su esfuerzo es nuestro impuesto y es lo que están utilizando las autoridades. Y la verdad que es fundamental la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque uno de esta manera se involucra en los asuntos de un determinado gobierno, ¿verdad? Participar en todas las decisiones políticas que se toman y por sobre todo tener una educación en valores, un pensamiento crítico para también aportar a la ciudadanía, tener un pensamiento crítico y eso ir difundiendo para crear conciencia entre todos los ciudadanos. Cumple un rol demasiado preponderante que la ciudadanía esté activa, que pregunte, que esté al tanto de lo que hacen sus autoridades y más aquí en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hablamos que una persona puede ser víctima de persecución política, persecución judicial y esa persona pueda ser condenada de manera injusta o por qué no también de alguna manera beneficiarlo con alguna decisión judicial al que está en el gobierno de turno o al que salió. O sea, me parece de suma relevancia que el ciudadano esté pendiente de qué hacen sus autoridades judiciales y a nivel gubernamental principalmente, de en qué se invierte el dinero, en qué invierte el dinero el intendente, el gobernador o sus ministerios. Me parece de suma relevancia que el ciudadano sea activo a la hora de pedir rendición de cuentas. ¿Podría compartir con nosotros algunos ejemplos de buenas prácticas de participación ciudadana que haya observado o en las que haya participado? Bueno, un caso reciente que me enorgullece poder compartir es el hecho de que muchos años yo dediqué a la investigación de lo que es el transporte público, los pagos de subsidios, cómo se ejecuta este plan de ejecución del billetaje electrónico y cómo se controla al servicio, a los transportistas esta prestación. Y se hizo un video viral de una denuncia de un pasajero en el cual se le veía al chofer realizando varios pagos de pasaje que serían validaciones con una tarjeta. O sea, diferentes tarjetas iba haciendo las validaciones y este video se volvió viral. Fue una denuncia ciudadana que finalmente confirmó en el entonces viceministro de Transporte de que se estaban pagando subsidios por pasajeros fantasmas. Entonces, esto fue confirmando las denuncias periodísticas que íbamos haciendo, que habían subsidios irregulares, que cada vez se estaban pagando más y efectivamente estábamos pagando más subsidios por pasajero fantasma. Entonces, este es el resultado de un involucramiento de la ciudadanía en las denuncias que hicimos a partir del periodismo. Entonces, ese me parece muy emblemático. Un ejemplo bastante, digamos, concreto es la ley de acceso a la información pública. Mediante esto nosotros ejercemos nuestra participación ciudadana. ¿Por qué? Porque de repente tanto la ciudadanía como nuestras propias carreras, ¿verdad? Somos como contralores,
del presupuesto de gastos de un municipio, por ejemplo, o un presupuesto de gasto de alguna institución. Entonces, al solicitar información, nosotros ahí estamos ejerciendo nuestra ciudadanía y también estamos teniendo una responsabilidad cívica porque estamos preocupados de cómo se utiliza ese dinero público en beneficio de todos los ciudadanos que de repente quiere desviarse hacia los bolsillos de particulares, y de esta manera nosotros estamos diciendo, estamos aquí atentos, estamos pendientes y sabemos a dónde va este dinero con nuestras preguntas y con nuestras consultas. En su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ciudadanos al intentar involucrarse activamente en su comunidad y cómo se pueden convertir esos desafíos en oportunidades? Bueno, a mí me parece crucial el apoyo de la ciudadanía en el periodismo. No son cuestiones que están divorciadas, porque como mencionaba el caso de los pasajeros fantasmas, subsidio a pasajeros fantasmas, fue la confirmación de las denuncias periodísticas a partir de un video viral de la ciudadanía. Y nosotros solicitábamos, una herramienta que utilizamos de la prensa es el acceso a información pública, a un portal para pedir informes de pago de subsidios, entre otros informes. En muchas ocasiones tuvimos de que no nos respondían estos informes, y cuando no hay respuesta se tiene que recurrir a un amparo. Yo en lo particular, en lo personal, nunca pedí un amparo porque es una obligación del Estado proporcionar informes. A partir de esta situación de transporte, un grupo de jóvenes solicitó los mismos datos que yo había pedido en informes anteriores y tampoco se les respondió, entonces tuvieron que recurrir a un amparo. Y este caso se volvió viral, es prácticamente un hito, teniendo en cuenta de que se confirmaron también a partir de este escándalo de subsidios a pasajeros fantasmas que se estaban haciendo validaciones en buses que andaban en círculos, que había un montón de tarjetas que hacían miles de viajes al día, lo cual es imposible. Entonces, es muy útil esta herramienta de acceso a la información pública para que nosotros tengamos informes oficiales y el involucramiento de la ciudadanía, porque es un apoyo al trabajo periodístico. Si bien no podría decir que es un trabajo solitario el de la prensa, porque es un medio masivo de comunicación y es influyente en el gobierno y bueno, en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando hay un apoyo de la ciudadanía que se moviliza, presiona para que haya un cambio y realmente haya un combate a la corrupción. El principal desafío siempre es, al involucrarse, ¿verdad?, que se en una manifestación o en algunas consultas, aquellos discursos de odio que de repente se reciben. Porque generalmente cuando uno consulta, se manifiesta, siempre reciben adjetivos calificativos muy feos a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, inclusive que ahora son partícipes de este discurso que en vez de construir está destruyendo con un lenguaje muy violento que no colabora en nada para una participación ciudadana y una construcción de una democracia participativa como establece nuestra Constitución Nacional. Hablando de, por ejemplo, casos donde hubo manifestaciones, donde hubo persecuciones a estas personas que se manifestaban buscando que se haga una investigación o se le busque procesar a una persona, hablando en el ámbito específicamente de lo que es el Poder Judicial, estas personas fueron perseguidas en el sentido de, inclusive hubo un momento que casi hubo un enfrentamiento entre estos manifestantes y unos barras bravas. O sea, de alguna manera se buscaba evitar que esas manifestaciones sigan, de estos ciudadanos cansados de ser víctimas de un clan familiar en específico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se buscaba desalentar estas manifestaciones que de hecho actualmente cuesta conseguir que la gente se una. ¿Por qué? Porque te destruían un vehículo tuyo o te mandaban a decir algo, o sea, sufrían de amedrentamiento. Entonces es bastante difícil conseguir que actualmente la gente se manifieste, porque uno es un tiempo que uno da a ese tipo de actividades y también posteriormente te empiezan a buscar cualquier tipo de información que pueda de alguna manera hacer que no sigas con ese tipo de manifestaciones. Hablando específicamente de las manifestaciones que se solían hacer. ¿Qué papel juega la educación cívica en el fomento de una ciudadanía activa y responsable, y qué estrategias considera efectivas para promoverlas? La educación cívica es muy importante porque de esta manera uno puede conocer sus derechos, y al conocer sus derechos uno puede exigir, y al exigir también, y más si lo hacemos de manera pública, estamos creando una educación y conciencia también hacia aquellas personas que de repente no se están despertando o su pensamiento todavía no es crítico
porque hace falta más información, pero información veraz para que ellos puedan entender de qué manera se manejan los gastos públicos y si efectivamente está llegando al sector más vulnerable de la sociedad. Creo que es uno de los pilares fundamentales que debe de tener un gobierno, la educación cívica, enseñarle a su ciudadano, ciudadana a primero conocer sus derechos y posteriormente también sus obligaciones y por sobre todo a la hora de pedir, rendir cuentas, enseñarle, buscar la manera de que estas personas entiendan el rol que tiene una institución de algún poder del Estado. Creo que es fundamental la educación cívica, empoderar al ciudadano en sus derechos, en sus obligaciones y en base a ello que ellos exijan a sus autoridades en base a esa información de calidad que tienen a través de una educación, que ellos exijan y que de alguna manera eso se beneficie en el día a día, en que tenga calles en mejores condiciones, en que tenga una escuela digna en la cual su hijo pueda irse. Creo que es demasiado fundamental, un pilar indispensable en un gobierno, en un país, en un ciudadano, en una ciudadana. En nuestro segundo bloque exploraremos cómo los periodistas dan voz a aquellos que no pueden expresarse. Su labor es fundamental para visibilizar los abusos y las injusticias que ocurren en nuestra sociedad. Descubriremos cómo el periodismo de investigación nos muestra realidades que preferirían mantenerse en las sombras. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en perspectiva. Siga con nosotros. Y para finalizar, exploraremos el poder del periodismo ciudadano en la lucha contra la corrupción. Cada vez más personas se suman a esta labor, utilizando las redes sociales y otras plataformas para denunciar y visibilizar los casos de corrupción. Conoceremos historias de ciudadanos valientes que, armados con un teléfono, se convierten en verdaderos guardianes de la transparencia. En la era digital, ¿cómo pueden las tecnologías y las redes sociales ser utilizadas para promover la participación ciudadana y las buenas prácticas cívicas? Sí, para mí la tecnología lo que permite, en particular las redes sociales, democratizó lo que es los mecanismos para hacer denuncias. Hoy tenemos casos de corrupción, por ejemplo, el diputado Osorio, que está en la cárcel vinculado a un caso el caso Ultranza. Esa fue una denuncia que surgió en las redes sociales y luego se fueron replicando en los medios masivos de comunicación. Entonces es una herramienta que puede utilizar cualquier persona cumpliendo principios básicos del periodismo, de verificar la información, que tengan documentos veraces. Entonces mucha más gente puede hacer este trabajo de hacer denuncias públicas, que es un trabajo que normalmente hacemos los periodistas. Dicen que las redes sociales podrían amenazar al periodismo, y claro que no. Yo creo que el principio se mantiene de hacer un trabajo serio, responsable, veraz, eficaz, y finalmente todos los que buscamos es un mejor país, combatir la corrupción, que lamentablemente tenemos una puntuación muy mala todavía, pero la ciudadanía
está involucrándose cada vez más a través de las redes sociales. Para mí el impacto de la tecnología es muy, muy bueno en estos tiempos. Bueno, últimamente las redes sociales son el punto de partida de cualquier opinión y lo que finalmente la opinión pública está consumiendo. Ahora, a través de las redes sociales uno educa, pero uno también puede destruir con las palabras. Por sobre todo utilizar ese espacio público y la tecnología para poder hacer patria y construir entre todos una conciencia ciudadana, ¿verdad? Más enfocada a la tolerancia, porque últimamente la tolerancia es lo que falta entre todos los paraguayos, porque todos tenemos pensamientos diferentes, tenemos opiniones diferentes, puntos de vista diferentes que uno debe tolerar, ¿verdad? Porque al tolerar uno también construye. Si cada uno tiene un pensamiento y ocurre enfrentamiento, entonces no vamos a tener una visión común, que es la construcción de una democracia que tanto hace falta aquí en Paraguay, porque últimamente todos vemos mucho autoritarismo, mucha imposición de parte de nuestras autoridades, y si la ciudadanía no se despierta, si la ciudadanía no expresa lo que realmente siente y exige sus derechos, en vez de construir y avanzar, vamos a estar retrocediendo nuevamente. Creo que la tecnología vino de alguna manera a acompañar al ciudadano que quiera denunciar alguna irregularidad, vino a acompañar a ese ciudadano que muchas veces no es escuchado por las autoridades, entonces al menos utiliza las redes sociales o la tecnología en sí para dar a conocer su voz y que esto llegue a las autoridades. Creo que es un elemento fundamental también para que las autoridades, los encargados de administrar justicia, los encargados de administrar nuestro país puedan utilizar y llegar también a los ciudadanos. Creo que la tecnología debe de ir de mano de la autoridad de turno a fin de que ese ciudadano entienda qué es lo que está pasando en su país o qué decisión se está tomando a nivel de, por ejemplo, el Poder Judicial. Utilizar la tecnología para que se entienda qué está pasando, tratar de llegar a esa persona, porque sabemos que más que menos tiene un celular o dos celulares en su casa, entonces de alguna manera la tecnología puede ser una herramienta fundamental para esa persona que de alguna manera quiere informar, porque partamos también de esa base. La apertura debe de partir de las autoridades, entonces creo que es demasiado importante a la hora de educar y también a la hora de por lo menos alzar la voz a través del uso de la tecnología. ¿Cómo afecta la corrupción y qué puede hacer para mitigarlo en su área de acción? Creo que la capacitación es muy importante para los periodistas porque no son las mismas herramientas que tenemos actualmente en comparación a 10 o 20 años atrás. Mencionaba, por ejemplo, el portal de acceso a la información pública, que este año cumple 10 años. Yo cuando estaba en la facultad no existía esta herramienta. Tampoco disponíamos tantas facilidades con las redes sociales, la posibilidad de tener un contacto más cercano con las fuentes, que sean no solamente aquellos que estamos habituados a recurrir, sino que también a gente extraña, la gente que está en las paradas, los colectivos o están en las instituciones públicas, te facilitan documentos y uno tiene que abocarse en verificar esta información. Todas estas herramientas podemos conocer también las que están disponibles ahora, como por ejemplo el uso de periodismo de datos, procesar grandes cantidades de información, que es lo que hicimos con el billetaje electrónico al analizar la cantidad de validaciones que se hacen en transporte público. Así se pudo saber de por qué hay menos tarjetas, pero hay muchas validaciones. No hay tantos pasajeros en el sistema, ni tampoco tantos viajes pueden hacer en una cantidad X de colectivos. No aumentó la flota, pero hay cada vez más pasajeros, no viajan en el techo. Entonces, estas herramientas son muy importantes conocer mediante la capacitación. Yo conocí sobre el periodismo de datos mediante una capacitación de Fundación Gao, que nos enseñaron a procesar información de grandes cantidades de manera discriminada con el transporte público. Esa información, ese ejercicio que yo hice con entrenadores colombianos, hoy no podemos hacer en Paraguay porque esta información no está disponible, no es de libre acceso a la información pública. Hay una nueva ley que se promulgó que exige que se publique, pero todavía no es posible. Sin embargo, yo en un entrenamiento pude conocer esto. Y con Fundación CIR, con esta capacitación de Más Ciudadanía, Menos Corrupción, pude conocer otros casos de corrupción que ya fueron analizados por periodistas, cuáles fueron las pistas que analizaron, cómo corroboraron los posibles hechos de corrupción y que a mí me permite comparar con otros supuestos casos de corrupción porque prácticamente se repite el mismo sistema de corrupción. No estamos inventando la pólvora, la rueda también ya está inventada, entonces son mismos esquemas que se estaban repitiendo y la capacitación
cómo hicieron otros periodistas sus trabajos, para mí que es muy importante poder conocer y replicar en otros hechos. Yo con el entrenamiento en Colombia pude conocer cómo se analiza en ese país los datos del transporte público de manera clasificada, cómo es su flota, cuántos son los vehículos que están en circulación, en qué horario, cuántos pasajeros tienen. Hoy esa información nosotros no podemos ver porque no es información pública, a pesar de que ya está estipulado por ley. Vamos a ver si por lo menos esta presión ciudadana ya se hace cumplir lo que establece la ley, porque así tiene que ser. Yo creo que la formación, la capacitación es muy importante para combatir la corrupción, para conocer cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y poder aplicar en posibles hechos de corrupción. Conocer otros casos nos permite para aplicar las mismas premisas y ver si es que hay realmente otros hechos de corrupción. El tema de la corrupción pública es lo que actualmente más golpea al Paraguay. Tanto es así que en los últimos años los datos demuestran que inclusive la corrupción pública lava más dinero que el propio narcotráfico. Ese dinero que forma parte de los impuestos de los paraguayos, ese dinero que debe ir a salud, dinero que tiene que ir a educación, que debe ir a seguridad, que va en los bolsillos de nuestras autoridades y no crea mucho beneficio en lo que es la población. Dar a conocer esos puntos de vista, educar a la ciudadanía, mostrando en un lenguaje sencillo cuánto, por ejemplo, es nuestro presupuesto gasto de la nación, cuánto se destina a educación, cuánto se destina a salud y dónde está ese dinero que falta, porque últimamente el dinero que todos aportamos va directamente al preventarismo, todo va en sueldo y todo también va para pagar aquellos favores políticos que se prometen durante las campañas electorales. Y la verdad que es uno de los poderes catalogados como bastante corrupto, lastimosamente, porque de alguna manera todo lo que ocurre a nivel político, económico, salud, deriva en el Poder Judicial, en alguna investigación fiscal, en algún juicio, en algún caso que llega al Poder Judicial. Y lastimosamente creo que no, por más de que hubo intentos de ayudar a erradicar la corrupción pública, creo que vamos en un retroceso porque las instituciones vinculadas al Poder Judicial están bastante permeadas. Y me permito hablar específicamente un caso en el cual se denota cómo ha permeado la corrupción, que quieras o no, sabíamos que ocurría, pero era solamente a viva voz, no teníamos así un ejemplo palpable. Es una investigación denominada A Ultranza Paraguay, donde se desnuda el nivel de corrupción que tienen las instituciones vinculadas a brindarnos seguridad, a brindarnos protección. Hablamos de denuncias de corrupción vinculadas a la Secretaría Nacional Antidrogas, a abogados que tenían que defender de manera gratuita a personas que lastimosamente tampoco llegó a una investigación, a funcionarios públicos que eran de alguna manera denunciados por ser planilleros. El nivel de corrupción en esa investigación se denota porque no solamente hablamos de una institución, sino de varias instituciones que colaboraban con este esquema según la investigación. Entonces creo que de alguna manera hay un retroceso y creo que se debe fortalecer los sistemas de control, las direcciones encargadas del control tanto de funcionarios como también de fiscales, de jueces, realmente deben de funcionar si es que realmente queremos combatir la corrupción, que haya una sanción que sea un ejemplo a ese funcionario o a esa persona vinculada a lo que es la seguridad, que realmente nos dé tipo, bueno, aquí sí realmente se quiere combatir contra la corrupción, pero hasta el momento no tenemos ese tipo de mensajes claros por parte de nuestras autoridades. Finalmente, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones de activistas que desean involucrarse en la promoción de principios cívicos y democráticos? Bueno, yo lo que les puedo decir es que es muy importante la lectura, leer mucho, conocer los casos y también hacerse preguntas. Y un consejo que escuché bastante y la verdad que es muy cierto es seguir la ruta del dinero. Seguir la ruta del dinero implica conocer desde cómo se están ejecutando los recursos públicos. En el transporte público, mediante los subsidios, pudimos ver que incluso se pagaron con bonos, es decir, que el Estado contrajo deudas para pagar a los transportistas. Otro caso es que
el Estado utilizó dinero de los veteranos de la Guerra del Chaco para pagar subsidio a los transportistas. Esto como titulares y como denuncias ciudadanas son muy fuertes, son muy graves y se puede conocer siguiendo la ruta del dinero. Es muy importante la lectura para conocer los casos y cómo hacer este seguimiento a las denuncias y también preguntarse. Nunca hay una pregunta tonta. Las preguntas son muy importantes y de acuerdo a lo que están respondiendo las personas, ir uniendo los cabos. ¿Es coherente lo que está diciendo? ¿Coincide con lo que dicen los documentos? Ahí tendrás grandes titulares. Y tener más participación en cualquier espacio. Podemos empezar con la comisión vecinal de nuestro barrio, podemos empezar a través de nuestras cuentas de las redes sociales, educando cuando uno tiene un conocimiento acerca de cómo se manejan los gastos públicos. También existen otros espacios como inclusive los teléfonos celulares ni el WhatsApp, fomentar lo que es la educación cívica, también la responsabilidad de cada uno de los paraguayos y reitero que para mí es lo más importante, es tolerancia y respeto que van de la mano, porque últimamente no hay mucha tolerancia entre los paraguayos, sean del sector que venga, en vez de sentarse a debatir por algo que pueda construir, a mejorar cualquier ámbito. Podemos empezar de una plaza, podemos empezar de un colegio, podemos empezar de obras bastante pequeñas que posteriormente vayan creciendo, siempre en el marco del respeto, la honestidad por sobre todo y la ética que debe tener cada paraguayo. El consejo más importante es que sigan en eso, que continúen con su trabajo, que es sumamente importante el preguntar, el consultar, el insistir en que me responda tal autoridad cierta información, qué pasó con esa investigación. Creo que de esa manera vamos a construir democracia y por lo menos transparencia, que es lo que realmente le molesta a las personas o las autoridades, que de alguna manera esas personas busquen de alguna manera una transparencia, pero les molesta. Entonces que se esfuercen, que no de alguna manera se cansen en hacer eso y que continúen, y ojalá mucha más gente se sume realmente a denunciar, a estar ahí como contralores. Y por sobre todo, y en lo que es en mi ámbito, el Poder Judicial y lo que es el periodismo, insistir en la especialización, en que nosotros insistamos con buscar el periodismo de calidad en el sentido de un periodismo de investigación, que es lo que nos hace demasiada falta, en el sentido de que desnudemos lo que ocurre en varios casos. ¿Y por qué hablo del periodismo de investigación? Porque en años anteriores ha ayudado bastante a las autoridades fiscales como judiciales a investigar hechos de corrupción. Por eso creo que es fundamental que sigamos capacitándonos y forjando un periodismo realmente de investigación y que desnude los hechos de corrupción en nuestro país y que de alguna manera también aportemos así a un Estado mucho más justo y equitativo. Y así concluye este episodio de Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Recuerden que el combate contra la corrupción es responsabilidad de todos. Unite a la lucha y sé parte del cambio. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendiendo
Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad.